Bueno, vamos a grabar el primer teórico de la Comisión 15 de Bioestadística. En la primera diapositiva les voy a mostrar un esquema de la bioestadística. Llamamos bioestadística a la estadística aplicada a nuestros problemas biológicos. Nosotros necesitamos métodos que nos permitan analizar datos y resultados que consigamos de nuestras experiencias. Entonces, para eso nos va a ayudar la bioestadística, para analizar esos datos, resumir la información, todo eso. Entonces, pero sigo admitiendo. Entonces vamos a dar un panorama de la estadística. Nosotros la llamamos bio porque aplicamos a problemas biológicos. Hay geoestadística, hay estadística aplicada a problemas económicos. Lo que cambian son los nombres de los problemas o los temas de los problemas, pero los métodos son más o menos lo mismo. Como primer punto, pusimos el diseño de la investigación. ¿Por qué? Porque en general, digamos, no en general, siempre hay que hacer un diseño de la investigación. Muchas veces se van a encontrar que a lo mejor si tomaron datos sin ton ni son, no van a encontrar ningún método estadístico que pueda resolver esos datos mal tomados porque no está diseñada en investigación. Entonces, en un diseño de investigación interviene qué tamaño de muestra tendré que tomar, cuántos individuos, si las mediciones las voy a hacer independientes o si puedo hacerlas en el mismo individuo. Todo más o menos, no vamos a hacer exhaustivamente diseño de la investigación, pero con lo que vayamos viendo les va a ayudar a pensar cómo puede ser un diseño razonable. Vamos a dar algunos tips durante la cursada. La otra cosa que vamos a ver, esto lo vamos a ver en el capítulo 4, se llama estadística descriptiva o análisis exploratorio. Esto es muy importante, que ustedes antes de lanzarse a meter datos en una computadora y sacar como chorizo resultados, que hagan una descripción de los datos, porque a veces hay que basarse en supuestos de esos datos. Entonces nosotros tenemos accesorios que nos van a servir como gráficos, tablas, medidas de resumen, todo esto lo vamos a ir viendo con el programa, con el Infostat, sobre todo en el capítulo 4, que vamos a ver esto, estadística descriptiva, gráficos, etc. Y después de la estadística descriptiva, con la cual vamos a describir esas muestras y resumir esa información, vamos a algo que se llama inferencia, que es sacar conclusiones acerca de poblaciones a las cuales no podemos acceder, pero a partir de datos de pequeñas muestras a las cuales sí podemos acceder. Y esas muestras tienen que estar tomadas en base a un diseño razonable de la investigación. Les voy a mostrar un esquemita que lo vamos a seguir porque acá está todo lo que hablamos recién, está puesto acá. El objetivo de la bioestadística para nosotros va a ser obtener conclusiones biológicas para una población a partir de datos de la muestra. Entonces, pensemos primero en lo que es una población. Piensen en una población de individuos. Si ustedes quieren estudiar una patología, seguramente la población de individuos a la cual se van a referir son todos los individuos que sufren esa patología, o de la ciudad de Buenos Aires, o del país completo, o de donde sea. Esa es la población. Si ustedes piensan, ahora les puse la palabra variables, piensen como variables en forma intuitiva, después lo vamos a definir un poco más formalmente en el próximo capítulo que se llama variables aleatorias. Le medimos algo, la variable es lo que se mide, le medimos algo, piensen en teoría si a esa población de individuos le pudiéramos medir algo. La glucemia, el peso, la altura, el color de ojos, cualquier cosa que se le pueda medir o registrar a cada individuo de esa población. ¿Qué tendríamos? Una población de observaciones. Tendríamos un dato para cada individuo, si es una variable la que medimos. Pero como nosotros no podemos acceder, no tenemos acceso a toda una población porque es hipotéticamente infinita o enormemente grande y no tenemos forma de acceder a toda la población, tomamos muestras de individuos. Muestras de tamaño n, es la cantidad de individuos. ¿Qué es el individuo? Bueno, ahora lo aclaramos mejor. Si a esa muestra de individuos le midiéramos esa variable o variables, tendríamos una muestra de observaciones. Acá es donde nosotros vamos a trabajar, la muestra de observaciones. Los datos que vamos a usar durante la cursada son muestras de observaciones. Esa muestra de individuos están constituidas por unidades experimentales. ¿Qué es la unidad experimental? Es la mínima porción donde se hace una medición independiente. Esa mínima porción puede ser el individuo completo si lo peso o lo mido, o puede ser una muestra de sangre, si le saco sangre y hago una medición de un metabolito.
O puede ser una variable que llamaremos categórica, le registro el color de ojos. Todo lo que haga sobre esa mínima porción puede ser una muestra de tejido, extraída de una biopsia, puede ser no sé, un hospital, donde hago una medición, hago un registro de un hospital, esa sería mi unidad experimental. Si esa unidad experimental yo le mido esas variables, tendré una observación individual, un dato. La glucemia de un individuo, o la cantidad de casos que se dieron de una determinada patología en un hospital, etc. ¿Dónde yace lo que mencionamos antes? La estadística descriptiva yace acá, en la observación individual o en la muestra de observaciones. Observación individual puede ser si uno encontró un hallazgo muy importante en alguna patología y amerita que uno registre ese caso y lo publique porque encontró un hallazgo completamente inesperado o importantísimo, la observación individual también interesa describirla, o descripción sobre la muestra. Pero ahí no se termina todo, porque nosotros estábamos estudiando población de individuos. Entonces, cuando pasemos de nuestra muestra a la población, ahí vamos a hacer inferencia estadística. Esto lo vamos a ver en el capítulo que llamamos test de hipótesis. Cuando hagamos esto, vamos a sacar conclusiones, vamos a poder decir, por ejemplo, la droga disminuye significativamente el nivel de glucemia de los individuos y la probabilidad de equivocarme es menor que tanto. Entonces, acá en esta inferencia estadística perseguimos esa probabilidad de error, esa probabilidad de equivocarme al hacer una afirmación. Y una vez, después, acá vamos a hablar de lo que vamos a llamar parámetros. En la muestra vamos a hablar de lo que vamos a llamar estadísticos. O sea que del estadístico perseguimos sacar una conclusión sobre el parámetro de la población. Y finalmente, después que hicimos esa conclusión sobre los parámetros de la población, tenemos una conclusión biológica. ¿La conclusión biológica cuál es? La dieta es efectiva en disminuir el peso de los individuos. La droga fue efectiva en disminuir la concentración de glucosa. O se continuará investigando sobre esa droga porque fue efectiva en aumentar el nivel de hemoglobina de tal. ¿Está bien? Las conclusiones biológicas. Entonces, en la diapositiva 5 ustedes tienen que la bioestadística proporciona métodos que permiten generalizar y evaluar la magnitud del error. Esta evaluación de la magnitud del error, este error no es porque uno se haya equivocado en hacer algo, sino que es el error inherente a toda medición. Toda medición tiene un error inherente y tenemos que cuantificar eso, porque entonces, si la probabilidad de equivocarme al hacer una afirmación va a ser menor que un cierto valor, entonces me arriesgo a aceptar esa afirmación. Es lo que vamos a hacer en test de hipótesis. Para evaluar la magnitud del error de medición necesitamos calcular probabilidades, como dijimos recién, probabilidades. Por eso, lo primero que hacemos es este capítulo 1 que trata sobre probabilidades. ¿Ok? Bueno, vamos a empezar con un ejemplo para ilustrar, a partir de la diapositiva 9 que tienen ustedes. Ahí habla de experimento aleatorio. Y experimento aleatorio, acá los envío a esta diapositiva, el experimento aleatorio se caracteriza porque es posible repetirlo indefinidamente bajo las mismas condiciones, el resultado de una repetición no se puede predecir, pero se conoce el conjunto de los posibles resultados, y si se lo repite gran número de veces, cada resultado parece una proporción definida y cierta regularidad. Por ejemplo, supónganse que nosotros le tomamos la muestra de sangre a una persona. Nosotros podemos repetir indefinidamente la determinación de la glucemia, por ejemplo. El resultado no sé cuánto me va a dar, pero yo sé que si la glucemia me dio menos de 30, es probablemente que el individuo esté muerto, o si me dio mayor que 600, el individuo está muerto en un coma diabético. Entonces yo sé un rango donde me puedo mover en las mediciones. Conozco más o menos el conjunto de los posibles resultados. Y si lo repito gran número de veces, aparece en proporción definida. Si yo mido varias veces, hago la misma reacción química, es posible que muchas veces se obtengan resultados que se vayan pareciendo. Entonces vamos a ir a un experimento sencillo para ir entendiendo las propiedades. Esperen que haya en sala de espera. Nuestro experimento aleatorio más fácil de todos es tirar un dado y observar el número que sale en la cara superior. Sabemos cuáles son los resultados posibles. No sabemos cuál vamos a leer cuando tiremos el dado, pero sabemos todos los resultados posibles. Por supuesto que todos estos son los 6 números de la cara del dado.
Y así escribimos lo que se llama espacio de resultados. Entonces, ¿qué es el espacio de resultados? Llamamos espacio de resultados o espacio muestral asociado a un experimento aleatorio al conjunto formado por todos los posibles resultados. Y a eso lo llamamos con la letra mayúscula S. Son nomenclaturas de conjuntos. Esperen que vuelvo a la diapositiva. ¿Alguien escribió algo en chat? No, esperen. Bueno, ahí está. Entonces, el espacio de resultados, ese lo escribimos así, con nomenclatura de un conjunto que tiene todos los resultados posibles. Son todos los números naturales entre el 1 y el 6. Son todos los resultados posibles. Si ese en nuestro experimento aleatorio está constituido por lo que llamamos 6 sucesos elementales. Vamos a definir sucesos. Suceso es que, dado un experimento aleatorio, el suceso es un subconjunto del espacio muestral. Entonces, cualquier subconjunto de este espacio de resultados será un suceso. Por ejemplo, vamos a definir algunos. Suceso A, sale un número menor o igual que 4. ¿Qué elementos constituyen a un número menor o igual que 4? Todos los que sean menores o iguales que 4, todos los que van de 1 hasta 4, 1, 2, 3, 4. Ustedes ven la flechita del mouse, ¿no? ¿Se ve? Sí, se ve. Se ve. Vale, buenísimo. Bueno, entonces, acá viene el menor estricto, menor igual. En los problemas siempre registren cuando es menor estricto, menor igual, mayor estricto, mayor igual. El menor igual incluye al 4. Son los menores que 4 y además el 4. Si fuera menor que 4, serían solo el 1, 2 y 3. ¿Ok? Otro suceso, sale número par. Obviamente son el 2, el 4 y el 6. Otro suceso, C, sale un número par menor que 6. ¿Cuáles son los pares menores que 6? El 2 y el 4. El 6 no está incluido. Si fuera menor o igual que 6, serían 2, 4 y 6. ¿Ok? Bien. ¿A qué llamamos suceso cierto? El que ocurre siempre. ¿Cuál es un suceso cierto acá? Es que salga un número natural entre el 1 y el 6. Siempre, si el dado cae, a menos que se quede parado de canto, si cae, vamos a ver en la cara superior un número entre el 1 y el 6. Ese es el suceso cierto. ¿Cuál es un suceso imposible? Es imposible que salga. Entonces, el imposible es que salga, por ejemplo, el 9. O sea que si nosotros definimos el suceso que sale el número 9, ese suceso será un conjunto vacío, porque no tiene elementos posibles. Otra diapositiva, la 13. Dados dos sucesos A y B, decimos que el suceso A está contenido en el B, sí y solo sí, cada vez que ocurre A, también ocurre B. Lo indicamos así, A incluido en B, o contenido en B. En nuestro caso, C está incluido en B, porque si ocurre C, o sea, se salen el 2 y el 4, también ocurre B, porque esos elementos están en el B. Y si sale el C, también ocurre el A, porque el 2 y el 4 también están en el A. O sea, es esta definición. Si ocurre este, también ocurre el otro. O sea que C está incluido en A y está incluido en B. O contenido en A y también contenido en B. ¿A qué llamamos suceso complementario de A? Al que ocurre sí y solo sí no ocurre A. Entonces, ¿quién es el complementario de A? Decime, Rivera, tu nombre, no sé. Bueno, cuando me aparece una carita, pienso que a lo mejor me quieren decir algo, así que ponga el micrófono. ¿Quién es el complementario de A? Es el que sale si no sale A. O sea, si no salen el 1, 2, 3 y 4. O sea, si salen el 5 y el 6. ¿Alguien escribió algo en el chat? Bien. ¿Quién es el complementario de B? Si B era 2, 4 y 6, B' será los impares, el 1, 3 y 5. ¿Y quién es el complementario de C? Si C era 2 y 4, serán los complementarios 1, 3, 5 y 6. ¿Ok? Diapositiva 14 tiene definición de complementario. Dados dos sucesos A y B, llamamos suceso unión al que ocurre si solo si ocurre A o B. Lo indicamos con una U para arriba, A unión B. Entonces, hagamos la unión. ¿Qué hay que hacer para hacer la unión? Para decir que ocurre A o ocurre el B. A unión B son todos los sucesos comunes y no comunes de A y B. O sea, en A unión B está el 1, sí, porque está en el A. Está el 2, sí, porque está en ambos. Lo escribimos una sola vez. Está el 3, sí, porque está en A. Va el 3. El 4, sí, porque está en los dos. Va una sola vez. Y el 6, sí, porque está en el B, aunque no esté en el A.
ocurre, sí, solo sí ocurre A o B. O no excluyente, ¿no? El O incluyente. Bien. ¿Quién es A unión C? Es el 1 por el A, es el 2 por ambos, es el 3 por el A, es el 4 por ambos. 1, 2, 3 y 4. ¿Quién es B unión C? El 2 porque están los dos, el 4 porque están los dos y el 6 porque está en el B. ¿Ok? Entonces vamos a ver algunas propiedades. ¿Ustedes ven cuando yo muevo el cuadro de diálogo de los participantes? No lo ven, ¿no? No, no se ve eso, profe. No. Listo. Bueno, espero que no tape cuando quede grabado. Así puse grabar. Bien. Vamos a ver algunas propiedades. En la diapo 16 tienen propiedades. Propiedades de la unión de sucesos. Entonces tienen A unión A prima. Esperen que bajo esto. A unión A prima. ¿Qué hago entonces si hago A unión A prima? Acuérdense que A prima era el 5 y el 6, y el A era el 1, 2, 3 y 4. Si yo hago A unión A prima, van todos. Van el 1, 2, 3, 4, el 5 y el 6, porque unos están en el A y otros en el A prima. Ahí no hay comunes, o sea que van todos. Pero como A y A prima eran complementarios, cuando yo hago la unión de todos esos, recupero el espacio de resultados completo, porque unos entran por el A y otros entran por el A'. O sea que A unión A' es el espacio de resultados. ¿Quién es A unión S? Bueno, fíjense, el A era 1, 2, 3, 4, el S es este, van el 1, 2, 3, 4, y además el 5 y el 6, porque son los comunes y no comunes. ¿Ok? Entonces, si hago A unión S, recupero también el espacio de resultados. ¿Qué resulta si hago A unión vacío? Evidentemente va a dar A, porque si A le uno un conjunto vacío, no le agrego nada y queda solo el A. Y esto, miren, fíjense, es importante. Si C está incluido, puse C porque justo eran estos, ¿no? En general uno los dice A y B, pero acá, si C está incluido en A, C unión A recupera A. Fíjense, C unión A o A unión C, habíamos puesto el 1, 2, 3 y 4. Lo volví a escribir acá. Si yo hago los comunes y no comunes, cuando hago la unión de los dos, recupero el que contiene al otro. Si C está contenido en A, cuando hago la unión recupero el continente, el que contiene al otro. Obviamente recupero de los dos el más grande en la unión. ¿Se entiende? Si hago C unión A y C... Al profe no entendí. Fíjate. C está contenido en A, ¿no? Acá. 2 y 4 estaba contenido en A, porque 2 y 4 pertenecían a acá. Si yo hago C unión A, habíamos dicho que poníamos el 1, el 2, el 3 y el 4. Y fíjense que cuando hicimos A unión C, 1, 2, 3 y 4 justamente es A. Porque como hacemos la unión y los elementos de C están contenidos en A, la unión recupera el más grande. El más grande es el A, el que tiene más elementos, el que contiene al más chiquito. ¿Está bien? Sí, ya entendí. Gracias. No está incluido en A, porque si ocurre C, ocurre A. Pero como además A tiene otros dos que no estaban en C, cuando hago la unión, estos otros dos se agregan al suceso unión y queda el A completo. ¿Está bien? Bueno, acá tienen los mismos, ¿no? El espacio de resultados, la definición de los sucesos y sus complementarios. Definimos unión entre sucesos. Ahora vamos a definir lo que se llama intersección. Esperen que admito a alguien. Vamos a definir intersección. ¿Cuándo ocurre? ¿Qué es un suceso de intersección? Dados dos sucesos A y B, llamamos suceso intersección al que ocurre sí, solo sí ocurren simultáneamente A y B. Lo indicamos como A y esta U para abajo, A intersección B. Si ocurren los dos simultáneamente a veces no quiere decir al mismo tiempo, sino que tengan los elementos comunes la intersección, o sea que se den los dos. Entonces fíjense, A intersección A', obviamente que es vacío, porque el complementario le habíamos definido como que ocurre si no ocurre A, o sea que no van a tener ningún elemento en común A y A', ¿ok? Si yo me quiero fijar acá, ven que se me desplegó algo que no lo veo. Si me quiero fijar acá, la intersección entre estos dos es un conjunto vacío. No hay ningún elemento en común entre A y A'. ¿Quién es A intersección S? Miremos el A. ¿Qué resulta de A intersección el espacio de resultados? Y los comunes a ambos son solamente A, porque el 5 y el 6 no están en A, así que no pertenecen a la intersección. Entonces, cuando yo hago
A intersección S, recupero el A. Cuando hacía la unión, recuperaba S. Cuando hago la intersección, recupero el A. ¿Qué pasa si hago intersección vacío? Obviamente que va a ser vacío. Intersección con algo que no tiene elementos, tampoco va a tener elementos. Y fíjense que si tengo un suceso incluido en el otro, la intersección recupera el contenido. La unión recuperaba el continente. La intersección recupera el contenido. Fíjense. C estaba incluido en A. 2 y 4 estaban incluidos en A. Si yo hago la intersección, ¿cuál va a ser la intersección? El 1 no, porque no está en el C. El 2 sí, porque está en ambos. El 3 no, porque no está en el C. Y el 4 sí, porque está en ambos. O sea que la intersección va a ser el 2 y 4. Y 2 y 4 es justamente C. Entonces, cuando tengo un suceso contenido en el otro y hago la intersección, en la intersección recupero el que está contenido, el más chiquito, que está contenido en el otro. Vamos a dar algunas definiciones más. Dos sucesos son mutuamente excluyentes si no tienen elementos comunes. ¿Está bien? Son mutuamente excluyentes si no tienen elementos comunes. A intersección A' es un conjunto vacío, no tiene elementos comunes, porque A y A' son mutuamente excluyentes. O sea, la intersección entre dos sucesos que son mutuamente excluyentes es un conjunto vacío, no tienen elementos comunes. Por ejemplo, dado esto, que sabemos que los que son mutuamente excluyentes no pueden ocurrir simultáneamente, fíjense que el espacio de resultados, que está constituido por todos los sucesos elementales que constituyen los resultados del experimento, este está constituido por sucesos elementales que son todos mutuamente excluyentes, ¿no? Por definición de lo que es el espacio de resultados. Como el espacio de resultados da todos los elementos, todas las posibilidades de ocurrencia de la experiencia, todos son mutuamente excluyentes. Si salió el 1, no salió el 2 y ninguno de los otros. Si salió el 2, no salió ninguno de los otros y así sucesivamente. Son todos sucesos elementales mutuamente excluyentes. ¿Está bien? Vamos a hablar un poco de frecuencias. Esto lo tiene la diapositiva 20 y siguiente. Se encuestaron 50 familias y se les consultó cuántos hijos tenían. Entonces, fíjense, acá tenemos los 50 resultados. Tenemos 10 por 5. Si uno mira este resultado del experimento, así mucho no puede decir. ¿Qué podemos sacar de esta tabla? Podemos ver que hay ceros, podemos ver que el número mayor que aparece es un 7, porque no vemos ningún 8 ni nada. Podemos ver que, a ver, los que más se repiten tal vez son el 3, está muy repetido, el 2 también. Mucho más de eso no podemos hacer. Pero podemos seguir de una vez todos los resultados para hacer medidas de resumen, para contar cuántas veces aparece cada uno, resumir esta información, ¿no? Entonces la estadística nos va a dar una posibilidad de resumir. ¿Cómo resumimos? Contando cuántos hay de cada uno de los valores estos, ¿no? El número dijo cuántos hay, o sea, encontrando las frecuencias. Hay que resumir, confeccionamos lo que se llama una tabla de frecuencias. Una vez hay que recorrer todo. Uno hace como va poniendo, por ejemplo, aparece el 2. Aparece un 2, le hago una rayita y así. Vamos con algún método, vamos contando. 4 rayitas y las tacho, el sobrecito que se usa para el truco. Bueno, una vez que registré todos, pongo la frecuencia de cada uno. Entonces tengo el 0, hay 4 familias con 0 hijos. Hay 9 familias con un solo hijo, 12 con 2 hijos, 10, etc. Entonces ahí podemos ver, por ejemplo, la cosa que se llama moda. ¿Cuál es el valor que más se repite? El 2. La mayor cantidad de familias tienen 2 hijos. Y obviamente se va a disminuir la frecuencia hacia el 0 y hacia valores muy grandes. Una pregunta. Si yo sumo todas las frecuencias, ¿qué me tiene que dar? ¿El S? No, el S acá estaría constituido por esto. El S, si vos quisieras escribir el S sería 0, 1, 50. 2, 5, 6, 7. Bien, Celina, 50. Porque la suma de las frecuencias, claro, la suma de frecuencias, como yo recorrí todos los datos, el total me tiene que dar 50. Es una prueba de que no me olvidé ninguna, que no conté mal. Ahora, ¿qué pasa? Yo les voy a mostrar, bien, les voy a mostrar otra tabla de frecuencias. ¿Qué me pueden decir de esa frecuencia que llamamos 2, de esa tabla de frecuencias? ¿Qué notan ahí? Que se realizó 2 veces que hay más encuestas.
Muy bien, esa es la cuestión, esa es la clave. No es que hay más familias con 2 hijos, el hecho es que la distribución en la segunda parte es exactamente igual que la primera. Lo que pasa es que encuestamos más familias. O sea, si ustedes suman, acá había 50, pero acá hay 100, porque cada uno de los valores está multiplicado por 2. Entonces yo puedo comparar esto así como está, con frecuencias absolutas no me sirve, porque depende de la cantidad de experimentos que hizo, de la cantidad de familias que encuesté. Entonces, necesito definir algo más que se llama frecuencia relativa, para independizarme del total, del tamaño de la muestra. Entonces, la frecuencia relativa de cada uno de estos sucesos de A va a ser la frecuencia absoluta dividido el tamaño de la muestra. Entonces, si yo hago 40 sobre 50 u 8 sobre 100, fíjense que me dan ambos exactamente lo mismo, ¿no? Pues si yo tengo 4 sobre 50 y acá está el doble, el numerador está multiplicado por 2, pero el denominador también. O sea que la frecuencia relativa, el cociente, va a ser la misma acá que acá. O sea que estas dos distribuciones son totalmente equivalentes. ¿Y cómo leo esto? Bueno, lo puedo leer más fácil diciendo que con 0 hijos está el 8% de las familias. Que un solo hijo tiene el 18%, más fácil es pensarlo en porcentaje, ¿no? La frecuencia relativa, si la multiplico por 100, es el porcentaje. Entonces veo que el valor que más se repite es un 2 porque hay un 24% de familias que tienen 2 hijos. ¿Está bien? ¿Cuánto tiene que sumar esta suma de frecuencias relativas? 1. Muy bien. 1. Exactamente. Perfecto, chicos. Porque ahí tiene que estar el 100% de los datos. Y el 100% es la frecuencia de 1. Es como el suceso cierto, ¿no? Lo que habíamos llamado un suceso cierto. Si yo de estas familias tomo una al azar, seguramente que voy a encontrar que tienen entre 0 y 7 hijos, porque son todas las encuestadas. ¿Ok? Bueno, y acá tienen en la diapositiva 20 las propiedades de estas frecuencias relativas. La frecuencia relativa de un suceso A es un número entre 0 y 1. ¿Quién tiene frecuencia relativa 0 acá? 8, 9 o 10, etcétera, porque no aparecen. No hay ninguno que tenga ese valor de cantidad de hijos. Y mayor o igual que 1. A lo sumo va a sumar 1, nunca más de 1. La frecuencia relativa del espacio de resultados es 1. ¿Qué quiere decir? Que, bueno, acá vamos a este. Nuestro espacio de resultados acá va entre 0 y 7 en esta experiencia. La frecuencia relativa es 1, porque ¿qué quiere decir la frecuencia relativa? Frecuencia relativa quiere decir que salga alguno de los valores del espacio de resultados, y seguro que va a ser 1, porque si yo de este total de 100 familias o de 50 acá tomo alguna, seguro que va a estar entre 0 y 7 hijos. ¿Quién tiene frecuencia? Acá frecuencia 1, este espacio de resultados del dado tiene frecuencia 1, porque es seguro que si yo tiro un dado va a salir un número entre el 1 y el 6. O sea que la frecuencia relativa de que en un dado, al tirar un dado, salga un número entre 1 y 6, la frecuencia relativa de ese suceso es 1. Y si hay son mutuamente excluyentes, la frecuencia relativa de la unión de dos sucesos es la suma de las frecuencias relativas. ¿Está bien? Fíjense acá. ¿Cuál es la frecuencia relativa de que una familia tenga, no sé, 2 o 3 hijos? Y que tenga 2 o 3 van a ser 12 y 10 sobre el total de 50 o 24 y 20 sobre un total de 100. Y eso va a ser 0,24 más 0,20, o sea, 0,44. ¿Qué quiere decir? Que tengo una frecuencia relativa de 0,44 o de un 44% de encontrar en esta muestra una familia que tenga 2 o 3 hijos. ¿Está bien? Para eso tiene que ser mutuamente excluyente. Vamos a ver un poco más lo del mutuamente excluyente. ¿Vamos bien? Sí, perfecto. Sí. Bien. La frecuencia relativa nos lleva así por una pendiente suave hacia la probabilidad. ¿Por qué? Porque yo, si hago un experimento una cantidad de veces, como acá, tengo una frecuencia relativa, ¿no? Es la muestra que observé. Pero supónganse que yo encuesto a toda una población completa, o la población del mundo, o de donde quieran. Esta frecuencia relativa ya tiende a la probabilidad, porque tengo a toda la población y no una muestra. Entonces, la frecuencia relativa tiende a lo que se llama probabilidad cuando el tamaño de la muestra tiende a ser infinito, a ser la población completa. Entonces, la probabilidad es un concepto tan inherente a uno
que se la define en función de axiomas. Entonces, vamos a dar los axiomas de probabilidad. El primero dice que la probabilidad de un suceso A es un número entre 0 y 1. Fíjense que era lo mismo que para frecuencias relativas. ¿Quién tiene probabilidad 0? El suceso que es imposible que ocurra. Tiene probabilidad 0. ¿Cuál es el suceso que... ¿Quién tiene probabilidad 1? Pero se fue la flecha. ¿Quién tiene probabilidad 1? El suceso cierto, el que ocurre siempre. ¿Cuál es la probabilidad de que cuando tire un dado salga un número entre 1 y 6? 1, porque es seguro que va a salir uno de esos. ¿Cuál es la probabilidad del espacio de resultados? 1, porque la probabilidad de que se dé alguno de los elementos del espacio de resultados, que cubre todos los resultados posibles, va a ser 1 porque es el suceso cierto que va a salir alguno de los elementos del espacio de resultados. Y si A y B son mutuamente excluyentes, entonces la probabilidad de A unión B es la suma de las probabilidades de los dos sucesos, lo que ocurría recién con las frecuencias relativas. Este es importante, si son mutuamente excluyentes, la probabilidad de la unión es la suma de las probabilidades. O sea que unión entre conjuntos se traduce en suma de probabilidades. ¿Ok? Tengámoslo en cuenta para después. Si hay un número finito de resultados que tienen la misma probabilidad, la probabilidad de un suceso la puedo calcular como número de casos favorables dividido el número de casos posibles. Para eso tienen que tener todos la misma probabilidad. Ahora vamos a ver un ejemplo sobre eso también. Propiedades. La probabilidad del suceso imposible con un suceso vacío es 0, obviamente, ¿no? Sería que acá salga la probabilidad de que en un dado salga el número 9, 0. La probabilidad de A' de un suceso complementario de otro es igual a 1 menos la probabilidad de A. Esta es la única que vamos a demostrar ahora. Probabilidad de A' es 1 menos probabilidad de A. Si A está incluido en B, si A está contenido en B, la probabilidad de A va a ser menor o igual que la probabilidad de B. Por ejemplo, si A está, a ver, vamos al dado. Si C estaba contenido en B, la probabilidad de que se dé el 2 o el 4 va a ser menor que la probabilidad de que se dé el 2 o el 4 o el 6. Simplemente porque también tienen menos cantidad de elementos. Si A está incluido en B o contenido en B, probabilidad de A menor o igual que probabilidad de B. Y fíjense qué diferencia hay entre estos dos. Acá dice, probabilidad de A unión B es la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de A intersección B. Lo vamos a ver después con un ejemplo drástico. Esto era solo la suma porque lo clave era que eran mutuamente excluyentes. Acá A y B son dos sucesos cualesquiera. Vamos a volver en la próxima sobre eso. Vamos a demostrar acá, a partir de estos tres axiomas, vamos a demostrar esta segunda propiedad, la del suceso, la probabilidad del suceso complementario. Vamos a partir de acá. Vamos a darles algunas características, a recordar. Primero, estamos comparando probabilidades de A y A'. Primera cosa, A y A' son mutuamente excluyentes, ya lo habíamos dicho. Si ocurre uno, no ocurre el otro por la misma definición de lo que era suceso complementario. Mutuamente excluyentes, entonces estamos acá. A unión A' era S, ya lo vimos antes. Si yo agarraba, hacía la unión entre A y su complementario, recuperaba el espacio de resultados completo. Tengo S, o sea que tengo la unión de dos sucesos mutuamente excluyentes. Y de la definición 2, la probabilidad de S valía 1, esto por este axioma. Entonces vamos a juntar todas estas cosas. De la definición 3, como son mutuamente excluyentes, fíjense que si A y B son mutuamente excluyentes, entonces probabilidad de la unión es la suma. Entonces, probabilidad de A unión A' es la suma de las probabilidades, y como A y A' era el espacio de resultados, esto es la probabilidad del espacio de resultados. Y esa probabilidad es 1 por el axioma 2. Entonces, si tengo esto, me quedo con estos dos, despejo la probabilidad de A' y me da 1 menos la probabilidad de A. ¿Se entendió? Necesitamos saber que son mutuamente excluyentes, que su unión recupera el espacio de resultados, y después, basados en los axiomas 2 y 3, sacamos la deducción de la fórmula de cómo calcular la probabilidad de A', como 1 menos la probabilidad de A. Profe, Sí, dale. Decime, Andrés.
cuando dijiste que A y A' es, o sea, A' es suceso complementario de A, ¿sí? Sí, sí, O sea, a la vez son mutuamente excluyentes. Si no ocurre A, o claro. sea, si ocurre A no va a ocurrir A'. Exacto, pues te acordás que dijimos, A' ocurre si no ocurre A. Era la definición Tal que cual. dimos para suceso complementario, sí. Ahora, un suceso mutuamente excluyente, ¿puede no ser complementario? ¿O es Claro, conceptualmente sí, lo sí, mismo? sí, 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 sí. Mutuamente excluyentes pueden no ser complementarios, no necesariamente. Ponele, Ah, espérate. claro, a eso iba, si tenés un ejemplo. Porque Sí, sonaba vamos, como que vamos. era conceptualmente lo mismo. No, vamos a agarrar un ejemplo de acá. Espérate. Supongamos lo siguiente. C era un número par menor que 6, es 2 y 4, ¿no? Suponete que yo Sí. te defino un suceso D como números impares. D sale un número impar. ¿D cuánto vale? 1. Sí. Puede ser 1, 3 1, y 3 y 5. 5. Son mutuamente excluyentes, pues si ocurre C, no ocurre D. Pero no son Claro. complementarios, porque si vos los juntás, Ah, te está faltando un es verdad. elemento. El 6, sí, ahí entendí. ¿Está Bien. bien? No Bien, necesariamente, sí, sí. exacto. Son complementarios solamente si al unirlos recuperás el espacio de resultados completo. ¿Está bien? Ok. Listo. Sí, sí. Bárbaro. Gracias. Bueno, volvemos a nuestros sucesos. Profesor, una pregunta. Sí, dale. Entonces, frecuencia relativa y probabilidad son conceptos equivalentes o... Conceptos muy relacionados, solo que vos, solo que la frecuencia relativa la definís sobre experiencias hechas en resultados finitos, en experimentos finitos, digamos. Pero la probabilidad la pensás a nivel de un suceso utópico, de una población en la cual vos no hiciste la experiencia. Por ejemplo, vamos a ver acá. Haceme acordar de eso, te lo vamos a ver ahora. Suponete, si Bien. yo les pregunto, ahora vamos a ver esto. Se me desplegó acá y no veo. Pero digo, si les pregunto con qué probabilidad se da cada uno de los elementos del espacio de resultados acá, ¿ustedes qué me dicen? ¿Cuál es la probabilidad que salga 2, o 3, o 4, o 5, o 6? ¿Es la Un misma? sexto. Muy bien, bueno, bien. Sí. Ya se desplegó. ¿Verdad que dirían un sexto? Sí. ¿Y saben por qué? Van a ver que ustedes para decir eso tienen un montón de conceptos que no saben que los están aplicando, pero que estamos aplicando un montón de cosas. Entonces, espera un cachito, antes de mostrarlo. Me dijeron un sexto es la probabilidad que salga el 3. Ahora bien, suponete que yo tiro el dado 100 veces, ¿no? ¿Cuántas veces va a salir el 3? No va a salir un sexto de las veces, va a salir aproximadamente un sexto. Suponete que lo hago, no sé, 240 veces. Cerca de, déjame ver, 240 dividido 6 es más o menos 40. Cerca de 40 veces podría salir el número 3, suponete. Pero no va a salir exactamente 40 veces, podrá salir 42, 41, 40, 30 y pico, porque el azar no tiene memoria. Cuando yo tiro el dado no sabe qué número salió, y entonces cada vez que tiro la probabilidad va a ser un sexto, ahora vamos a ver bien por qué. La probabilidad es un sexto, pero la frecuencia relativa no siempre va a ser un sexto, depende de la cantidad de veces que haga el experimento. Probablemente sea más distante de un sexto si yo tiro 10 veces, pero si yo tiro 100 veces, o tiro 1000 veces, o tiro 1.000.000 de veces, probablemente esa frecuencia relativa se acerque a un sexto. ¿Se acuerdan lo de la regularidad en los resultados? ¿Se acuerdan que una característica de los experimentos aleatorios era regularidad en los resultados? Cuantas más veces lo efectúo, más se va a acercar a la probabilidad. Y si yo me pasara el resto de mi vida, de lo que me queda de vida, tirando el dado, la frecuencia relativa de cada uno de los números cada vez se va a acercar más a ese un sexto. ¿Se entiende? Sí, sí. ¿Ah? Sí, profe. Es como que la No, frecuencia profe, de vuelta. Claro, es como que la frecuencia relativa tiende a la probabilidad. Cuantas más veces vos hagas en la experiencia, la frecuencia relativa de cada uno de estos se va a acercar cada vez más a un sexto. 1 de cada 6 veces, ¿no? Me refiero. Ok. Sí. Pero ¿por qué si se vuelve a iniciar supuestamente la saca cada vez que tirás?
¿Cómo? Eso es lo que yo no entiendo. ¿Por qué si vos cada vez que tirás se vuelve a iniciar la posibilidad? ¿Por qué, Ah, bueno, eso, aunque tires una o 1000 veces, va a ser claro, un sexto? porque a vos te podrá salir, vos tiraste 10 veces y de las 10 veces te salió 8 veces el 5. Puede ser y es raro, pero puede ser. El azar no tiene memoria, el dado no sabe que las 8 veces, las 7 veces anteriores salió un 5. Y en la octava puede volver a salir un 5. En pocas veces que hacer la experiencia, la frecuencia relativa puede estar alejada de una de cada 6. Pero si vos te pasás 20 años, los 20 años próximos de tu vida tirando el dado, la frecuencia relativa de cada dado, de cada número, se va a acercar cada vez más a 1 sobre 6. ¿Se entiende? Sí. Cuantas más veces hagan la experiencia, la frecuencia relativa va a tender cada vez más a parecerse a la probabilidad. La probabilidad es un número teórico que nosotros asignamos, pero vamos a ver que hay razones para asignarle un sexto de probabilidad. Todos pensaron en un sexto y vamos a ver por qué. Miren. Por eso, profe, gana siempre la ruleta, ¿no? Por eso gana siempre la ruleta, y sí, salvo que a lo mejor alguien haya inclinado Claro. la mesa, además, pueden existir muchos factores. No, pero a ver, yo te digo, ¿cuál es la probabilidad que salga 50 veces el color negro? ¿Puede pasar? O sea, como 50 poder de pasar puede vuelta. pasar, pero es muy poco probable. Y sí, en la regularidad se acerca más a la probabilidad. No hablemos de los dados que además pueden estar cargados. Siempre estamos hablando para decir que son Claro, sí. equiprobables de un dado que no esté cargado, obviamente. Bueno, entonces, este espacio de resultados está constituido por 6 sucesos elementales mutuamente excluyentes. Este S sub I, los subíndices son muy útiles a veces para nombrar cosas. S sub I, con S sub I, genéricamente estamos nombrando a todos estos, porque este será el S sub 1, S sub 2, S sub 3, no porque este sea un 1, sino porque es el primer elemento. De casualidad es un 1 porque es un dado. S1, S2, S3, S4, S5, S6. Tenemos 6 sucesos que llamamos S sub I. Todos son equiprobables a menos que el dado esté cargado. Si el dado no está cargado, todos tienen la misma probabilidad de salir. O sea, todas las probabilidades de S sub I son todas iguales. Y además, por la definición axiomática de la probabilidad de la número 2, probabilidad de S vale 1, ¿no? Por lo que vimos, probabilidad de S valía 1. Entonces, la probabilidad de S es la probabilidad de S1 más la probabilidad de S2 más la probabilidad de S3, etcétera, porque dijimos que como eran mutuamente excluyentes, la probabilidad de la suma era la suma de las probabilidades, pues todos son mutuamente excluyentes, por todo lo que dijimos antes. Sucesos elementales mutuamente excluyentes, la probabilidad de la unión de sucesos mutuamente excluyentes era la suma de las probabilidades, y esto es la primera vez que les vamos a mostrar esta nomenclatura que se van a cansar de usarla. Esta sigma mayúscula quiere decir sumatoria. Con este signo vamos a resumir esta información para no tener que escribir tantas probabilidades, tantos puntitos y tantas sumas. Esto me dice que vamos a sumar las probabilidades de los S sub I, lo que llamamos S sub I. Las vamos a sumar desde que I vale 1 al primero hasta que I vale 6 el último. Las sumamos desde 1 hasta 6, las probabilidades de los S sub I. ¿Está bien? Con esta nomenclatura resumo esta fórmula. Pero fíjense que dijimos que las probabilidades de las S sub I eran equiprobables si el dado no está cargado. Entonces, si ustedes suman 6 veces un mismo número, ¿qué operación es lo mismo que hacer qué? Una multiplicación. Esta probabilidad multiplicada por 6. Esto es porque todas son iguales. Por eso si sumamos 6 veces este número, es lo mismo que multiplicarlo por 6. Y además sabemos que era 1 porque es la probabilidad de S, por la definición 2 axiomática de la probabilidad. Quiere decir que si 6 por la probabilidad de S sub I vale 1, la probabilidad de S sub I es un sexto. ¿Ustedes sabían todas estas cosas? No, y sin embargo me dijeron que era un sexto. ¿Ok? Para decir que es un sexto cada una de estas, tuvieron que aplicar todo esto sin saberlo. Por eso digo que la probabilidad es tan inherente a uno. Esperen que vayan esperando. ¿Ok? Bueno, entonces sabemos que la probabilidad de cada elemento es un sexto. Y fíjense, vamos a ver algunas cosas. Habíamos definido A unión B, que era 1, 2, 3, 4 y 6. La probabilidad de A unión B
es un sexto por 5, ¿verdad? Porque es el suceso A unión B, ¿se acuerdan, no? Que era 1, 2, 3, 4 y 6, porque es la unión entre A y B. Es la probabilidad de estos 5 sucesos que son mutuamente excluyentes y todos tienen la misma probabilidad. O sea, es un sexto multiplicado por 5. ¿Ok? O sea, 5 sextos. O bien, ¿se acuerdan que decíamos que si todos eran equiprobables, podíamos pensar la probabilidad como casos favorables sobre casos posibles? Bueno, tenemos 5 casos favorables al suceso A unión B entre 6 casos posibles, que es todo el espacio de resultados. 5 favorables sobre 6 posibles, 5 sextos. ¿Hasta acá vamos bien? ¿De acuerdo? Bueno, supónganse que uno descuidadamente dice, ¿qué pasa si yo calculo la probabilidad de unión como la suma de las probabilidades? Hago la probabilidad de A, que eran 4 sextos, más la probabilidad de B, que eran 3 sextos, porque acá tengo 4 favorables sobre 6 posibles, y acá tengo 3 favorables sobre 6 posibles, sumo 7 sextos. A la miércoles, 7 sextos me da un número mayor que 1. Y habíamos dicho, primera definición axiomática de probabilidad, que la probabilidad era un número mayor o igual que 0, menor o igual que 1. ¿Cómo pasó esto? Además es distinto que 5 sextos, que era lo que habíamos calculado a partir de definir el suceso A unión B por extensión. ¿Se acuerdan extensión o comprensión? Comprensión era cuando uno, lo que hicimos antes, me olvidé decirles, ¿no? Uno decía, número menor o igual que 4. Ese es por comprensión. Por extensión, es decir, cuáles son los elementos. Entonces, ¿por qué me metí en comprensión y extensión? Ya me olvidé. Acá. Porque acá unión B está definido por extensión. Entonces calculé todas las probabilidades sumándolas. Pero si ahora yo me pongo con esta propiedad, que ahora vamos a ver que está mal considerada acá, me da una probabilidad aberrante, mayor que 1. ¿Qué es lo que hice mal acá? El 2 y el 4 está contenido en los dos. Exactamente. En A y en B. Claro, usaste la ecuación de mutuamente excluyentes y tienen en común. Perfecto, chicos. Falta restar la intersección. Exactamente. Los consideré como si hubieran sido mutuamente excluyentes. Me faltó ver que A y B son dos sucesos cualesquiera y que casualmente no son mutuamente excluyentes. Porque A y B tienen una intersección no vacía. ¿Quién es la intersección entre A y B? Es el 2 y es el 4. Entonces, los elementos comunes de A y B son 2 y 4, y estas probabilidades que hicimos, las hemos sumado 2 veces. Las sumamos en la probabilidad de A, que dijimos que era 4 sextos, pero las sumamos también en la probabilidad de B, cuando dijimos que eran 3 sextos. Entonces, ese 2 y ese 4 están sobrevalorados, están sumados 2 veces. ¿Qué hay que hacer entonces? Esta probabilidad hay que descontarla. Hay que corregir la suma de las probabilidades restando la probabilidad del suceso intersección. Entonces, la fórmula correcta sería 4 sextos, que es la probabilidad de A, más 3 sextos, que es la probabilidad de B, menos 2 sextos, que es la probabilidad de A intersección B. Y ahora sí da 5 sextos, que era la probabilidad correcta, porque es la que calculamos cuando definimos el suceso A y B por extensión. Tal vez no siempre, perdón, A unión B. Tal vez no siempre lo podemos definir por extensión, pero sí vamos a tener alguna forma de encontrar estas probabilidades. Ante la duda, acuérdense siempre de esta, de la probabilidad, de la propiedad o de la fórmula completa. ¿Sirve para sucesos mutuamente excluyentes esta fórmula? Les pregunto. ¿Sirve? No. ¿Por qué? Sí, sirve, pero esa parte va a dar 0. Sí, sirve, pero es 0. Exactamente. Esto cubre todas las posibilidades. Pero acuérdense que si los sucesos eran mutuamente excluyentes, la intersección era un conjunto vacío. Entonces, ¿qué se van a encontrar? Con que este es 0 y no tienen que corregir nada. O sea, esta propiedad sirve siempre, esta ecuación. No sirve la otra de mutuamente excluyentes. Pero para de A y B, dos sucesos cualesquiera, sirve siempre. Porque si justo son mutuamente excluyentes, se van a encontrar con que este es 0. Bien. Vamos a ver cosas más interesantes. Bolitas, colores de bolitas. Tienen una caja con
1, 2, 3, 4, 5 bolitas amarillas. Las cuento porque acá me aparece todos los... A ver si lo puedo borrar. Bueno, ustedes cuando quieran activen el micrófono, porque yo el chat no veo cuando mandan algo por chat. Activen el micrófono y me lo dicen por micrófono. Bueno, ahora sí. Tengo 5 bolitas amarillas, 4 rojas y 3 verdes. En total hay 12 bolitas. Si la cuentan acá, da esto. Entonces, ¿qué experiencia vamos a hacer sobre estas bolitas? Le vamos a extraer al azar una bolita, ¿no? Si extraemos al azar una bolita, metemos la mano y mezclamos, o las numeramos y sacamos de un bolillero, o lo que sea, todas son equiprobables, podemos agarrar cualquiera de ellas. Sin embargo, lo que no son equiprobables son los colores, porque los colores están en distinta proporción, pero las bolitas sí son equiprobables. Fíjense, si yo calculo la probabilidad de amarillo, si saco una, ¿cuál es la probabilidad que de amarillo? 5 casos favorables amarillo sobre 12 casos posibles. ¿Está bien? ¿Cuál es la probabilidad de roja? 4 favorables sobre 12 posibles. ¿Cuál es la probabilidad de verde? 3 favorables sobre 12 posibles. ¿Por qué hago favorables sobre posibles? Porque las bolitas son equiprobables. Todas tienen la misma probabilidad de salir. Ahora, si yo hiciera un espacio de resultados con amarillo, rojo, verde, ahí no serían equiprobables. Serían 3 sucesos con probabilidades 5 doceavos, 4 doceavos, 5, 4 y 3 doceavos. La suma de esas probabilidades sí siempre va a dar 1, ¿ok? Porque la suma de las probabilidades del espacio de resultados, P de S siempre vale 1. Por supuesto que si uno suma todas las probabilidades da 1, porque es el suceso cierto que extraeremos uno de los 3 colores. Y como los colores son mutuamente excluyentes, la probabilidad de que salga, por ejemplo, verde o rojo, va a ser la probabilidad de verde más la probabilidad de rojo, 3 doceavos más 4 doceavos, 7 doceavos. ¿Ok? Siempre que sea mutuamente excluyente, sumo las probabilidades. Bueno, pero sacar una sola bolita es medio aburrido, entonces nuestra experiencia va a ser extraer 2 bolitas. Evidentemente no es lo mismo que yo saque una bolita, la reponga y vuelvo a sacar otra, que si saco una bolita, queda esa bolita afuera y cuando saco la segunda, ahora tengo 2, pero una no volvió a la urna. Las situaciones van a ser completamente diferentes, las probabilidades que yo calcule. Y ahí tenemos las experiencias con reposición y sin reposición. Fíjense una cosa. Si yo saqué una bolita y la repongo, a la segunda extracción no le importa lo que dio la primera, porque el estado de las bolitas es el mismo que antes de que yo sacara la primera. Porque el azar no tiene memoria, entonces no sabe si yo saqué una amarilla o lo que sea. Cuando la vuelvo a poner, las probabilidades vuelven a ser las mismas que en el estado inicial, que son las que definimos acá. O sea que estos sucesos, para empezar con nuestros conceptos, estos sucesos van a ser independientes. Lo que pase la segunda vez no importa lo que pasó la primera, son independientes, no depende de lo que dio la primera. Calculemos la probabilidad de que salga amarilla en la primera y, en la intersección se lee como y, amarilla en la segunda. ¿Está bien? Son uno a continuación del otro, pero es un y, es una intersección. Entonces, de las diapositivas 51 y 52, fíjense, ahora se las voy a mostrar, la probabilidad de amarilla en la primera y amarilla en la segunda va a ser 25 sobre 144. Y déjenme ir a el PDF, ¿cuál dije? La diapositiva 51. Bien. La diapositiva 51 me dice 12 por 12, 144. ¿Por qué hace 12 por 12? Porque cuando yo meto la mano en la urna la primera vez, puedo sacar una de 12 bolitas. Tengo 12 posibilidades de bolitas de sacar. ¿Está bien? 12. Estamos hablando de posibles. Vuelvo a ponerla en la urna. Cuando saco la segunda vez, ¿cuántas posibles bolitas puedo sacar? 12. O sea, la combinación de las primeras 12 con las segundas 12 son 12 por 12, 144 formas diferentes de extraer las 2 bolitas.
Vamos a ver ahora las posibilidades. Las formas diferentes de obtener una amarilla en la primera y una amarilla en la segunda. ¿Cuántas posibilidades de sacar una amarilla ahí en la primera? Había 5 en la urna, o sea que tengo 5 posibles bolitas amarillas en la primera. La vuelvo a poner en la urna con reposición. ¿Cuántas amarillas puedo sacar en la segunda? Otra vez 5. Entonces, de las 5 posibles primeras con las 5 posibles segundas, tengo 5 por 5, 25 formas diferentes de sacar amarilla en la primera y amarilla en la segunda. Por eso, acá era 25 sobre 144. 25 casos posibles, favorables a amarilla sobre 144 casos posibles. Y esto, fíjense que 25 es 5 por 5 y 144 es 12 por 12. O sea que esto es 5 doceavos por 5 doceavos. Pero ¿quién tenía probabilidad 5 doceavos? La probabilidad de sacar una amarilla. O sea que es la probabilidad de amarilla en la primera por la probabilidad de amarilla en la segunda. Porque son independientes. Entonces, fíjense, después la vamos a dejar escrita la fórmula. La probabilidad de amarilla en la primera y amarilla en la segunda es la probabilidad de amarilla en la primera por la probabilidad de amarilla en la segunda. O sea que el producto, la probabilidad de intersección es el producto de las probabilidades cuando son independientes. ¿Está bien? Profe, Sí. Dime. y ahí es intersección porque tienen en común el color, ¿no? O sea, ambas son amarillas. No. Intersección porque vos pedís Bueno. los dos sucesos. Vos podrías decir amarilla en la primera y roja en la segunda. ¿Ah? Ok. ¿Y cuál sería Ok. amarilla la probabilidad de amarilla en la primera y roja en la segunda? 5 doceavos por Sí. 4 doceavos. 4 doceavos. Sí. ¿Está? Porque sería la Sí, intersección de los dos sucesos, que se dé amarilla en la Claro. primera y roja Y en la la otra. segunda. O Ok. cualquier de las combinaciones que quieras. Pero va a ser el Gracias. producto porque es un y de sucesos que son independientes. Son independientes porque vos pusiste la bolita de nuevo. Ahora vamos a ver que si no la pones, cambia la probabilidad. ¿Está bien? Gracias. Sí. Bien, ahora vamos a ver, no sé por qué no lo puse todo junto. Bueno, si no reponemos, la situación cambia en la segunda extracción, porque ahora la probabilidad de amarilla en la segunda va a depender de lo que salió en la primera. En la primera era 5 doceavos, pero, ¿qué pasa en la segunda? Vamos a mirar acá. Si yo en la primera saqué amarilla, esperen, que se me desplegó esto de nuevo. Si yo en la primera saqué amarilla, pero no la repuse, ¿cuál va a ser la probabilidad que salga amarilla en la segunda? 4, 11. Exacto. Exactamente. Cambió el numerador porque salió una amarilla, porque yo la saco y miro qué color tiene. Y cambió el denominador porque hay una bolilla menos en la urna. Entonces, para la segunda quedan 11 y una amarilla menos. Quedan 4. Entonces lo puedo escribir así. Probabilidad de amarilla en la primera y amarilla en la segunda, o sea, amarilla las dos veces va a ser. La probabilidad de amarilla en la primera sí, pero por la probabilidad de amarilla en la segunda, dado que salió amarilla en la primera, a condición de que haya salido en la primera, amarilla, o lo que sea, ¿no? Acá porque es amarilla. Esto se llama probabilidad condicional. Esta probabilidad está condicionada a lo que salió la primera vez. Se lee así, la probabilidad que salga amarilla en la primera y amarilla en la segunda, si no se repuso en la primera, es igual a la probabilidad que salga amarilla en la primera, multiplicada por la probabilidad de que salga amarilla en la segunda, dado que se sabe que salió amarilla en la primera, condicionado a que salió amarilla en la primera. Esta barra es una condición. ¿Ok? Entonces, lo que dijimos antes, 5 doceavos por la probabilidad amarilla en la primera, por la probabilidad amarilla en la segunda, dado que ya salió amarilla en la primera. Y esto, evidentemente, es distinto de 25 144 avos. La probabilidad cambió. Esto se llama probabilidad condicional. La probabilidad de A dado B, si yo quiero despejar de acá, es la probabilidad de A intersección B dividido la probabilidad de B. Esta, en el PowerPoint que les mandé, no, creo que no estaba escrito así, se los agregué porque no sé por qué no le puse la fórmula. Y obviamente, que tampoco lo escribí acá, pero lo tienen,
en los PDF creo que están, si lo pienso al revés, la probabilidad de B dado A va a ser la probabilidad de la intersección sobre la probabilidad de A. O sea, en el denominador, ¿qué va a ir? La probabilidad del suceso que ocurrió primero, el que condiciona. Acá en el denominador va a ir la probabilidad de amarilla en la primera, porque es lo que ocurrió primero, lo que condiciona el segundo suceso. ¿De acuerdo? Esta fórmula, acuérdensela de memoria, porque después, si quieren la probabilidad de la intersección, la van a despejar de acá. ¿Está bien? Entonces, si es A dado B, es en el numerador la intersección, y en el denominador la probabilidad del suceso que condiciona a la ocurrencia del segundo. Observemos que esta fórmula no invalida la independencia. Supónganse, si hubiera sido... Profe, ¿puede repetir lo anterior, por sí, favor? esta fórmula... Sí, por favor. Sí, esto es la probabilidad de A dado B. En el numerador va la probabilidad de la intersección y en el denominador va la probabilidad del suceso que ocurrió primero, el que está condicionando el segundo. En este caso, la de amarilla en la primera porque fue lo que saqué la primera extracción. El suceso que condiciona al segundo va en el denominador. Entonces, por eso si hubiera sido probabilidad de B dado A, hubiera sido la intersección, la probabilidad de intersección, el numerador, pero el denominador la probabilidad de A, del que vaya acá, del que condicionó al segundo. ¿Está? Acá la probabilidad de B. Después, a eso de condicional lo vamos a ver mejor después todavía con una tabla de contingencia que lo vamos a ver después en eso de los fumadores, etc. En la tabla de contingencia lo van a entender mejor todavía que acá, más fácil. Fíjense que esta fórmula no invalida la independencia. Fíjense, si hubiera sido con reposición, ¿cuál sería la probabilidad de que salga amarilla en la segunda, dado que salió amarilla en la primera? Hubiera sido directamente la probabilidad de amarilla en la primera, ¿no? Porque supónganse, si ustedes sacaron, la primera salió amarilla y volvió la caja. ¿Cuál es la probabilidad de que salga amarilla en la segunda, dado que en la primera había salido amarilla? A la caja no le importa, porque la caja tiene de nuevo las 5 amarillas y las 12 en total. Entonces, amarilla en la segunda, dado amarilla en la primera, sigue siendo 5/12, que es lo mismo que la probabilidad de amarilla en la primera simplemente. ¿Se entiende? Entonces, fíjense, porque no importaría qué salió en la primera, y queda directamente el producto, fíjense. Probabilidad de A intersección B, de acá, es probabilidad de A dado B por la probabilidad de B, o la probabilidad de A por la probabilidad de B dado A, si es que salió primero A. ¿Ven que esta fórmula puede ir en los dos sentidos? Acá condicionaba B, acá condiciona A. ¿Se entiende? A ver, ¿ven las dos fórmulas? La intersección puede ser la probabilidad de A por la probabilidad de B dado A, o la probabilidad de B por la probabilidad de A dado B. Es la probabilidad del que ocurrió primero por la probabilidad que ocurre el segundo, dado que ocurrió el primero. En este caso, el primero que ocurrió es A. Pero fíjense que si son independientes, dijimos que a B no le interesa que se haya dado A, porque A no lo condicionó. Entonces queda directamente la probabilidad de B. Y la probabilidad de la intersección queda directamente el producto de las probabilidades. ¿Lo entienden? Llamémoslo A o llamémoslo B. Si son independientes, la probabilidad de B dado A es lo mismo que probabilidad de B. Lo mismo que dijimos antes. Si son independientes, amarilla en la segunda, dado amarilla en la primera, es probabilidad de amarilla en la primera. Si son independientes, probabilidad de B dado A es probabilidad de B, porque A no lo condiciona. Si son independientes, probabilidad de A dado B es lo mismo que la probabilidad de A, porque B no lo condiciona. Y así. Si son independientes. Entonces, lo que ustedes se tienen que acordar para la independencia es esto. Probabilidad de la intersección de dos sucesos es la probabilidad de A por la probabilidad de B, si y solo si A y B son independientes. Este sí y solo si se lee también al revés. Si A y B son independientes, entonces la probabilidad de la intersección es el producto de las probabilidades. ¿Tá? Esto es una recomendación para cualquier resolución de cualquier problema. Nunca supongan independencia a menos que se declare en el enunciado. Siempre piensen en la fórmula completa con la condicional. Si esta B dado A llega a ser igual a la probabilidad simplemente de B, es porque eran independientes. Pero nunca se manden directamente con el producto de estas probabilidades, salvo que en el enunciado o en la descripción de la experiencia diga que son independientes. ¿Sí?
Esto igual van a hacer varios ejercicios en la guía de trabajos prácticos y en el taller, así que eso lo van a ir viendo. Vamos a un ejemplo más interesante, que es el de las tablas de contingencia. Esto se llama tabla de contingencia. Acá se encuestó a 200 personas, 100 mujeres y 100 hombres, y se les preguntó si fumaban o no fumaban. ¿Está bien? O sea, uno se paró en la calle, dijo, voy a agarrar las 100 primeras mujeres que pasen y los 100 primeros hombres, les voy a preguntar si fuman o no fuman. Y lleno, según lo que me digan, completo esta tabla. Entonces uno se pregunta, ¿por qué me interesaría hacer una tabla de este tipo? ¿Qué me interesaría analizar de una tabla así? ¿Qué les parece? ¿Qué podría querer analizar? ¿Para qué les pregunto? Intersección. La intersección. Sí, no me refiero a operaciones, sino ¿por qué haría una encuesta de este tipo? ¿Qué quiero estudiar? ¿Qué quiero asociar? Si fuman más los hombres o las mujeres. Muy bien, exactamente. Si hay una diferencia en la prevalencia de fumar entre hombres y mujeres, por eso les pregunté el sexo. Si a lo mejor se me hubiera interesado ver si fuman más las personas grandes que las personas pequeñas, mis dos grupos no hubieran sido mujeres o hombres, hubieran sido personas de más de 50 años, personas de menos de 50 años. Este grupo lo armo yo porque quiero analizar el efecto del tabaquismo asociado a alguna categoría de alguna variable o algún grupo. ¿De acuerdo? Acá interesaba ver si fumaban más los hombres que las mujeres o viceversa. Entonces, acá te sirven las probabilidades condicionales, ¿no? Porque supónganse, ¿qué podría preguntarme acá? Yo tengo los datos de las 200 personas y digo, ¿cuál es la probabilidad de que si yo tomo una de estas 200 personas, fume? ¿Qué van a hacer? ¿Cómo calcularía la probabilidad de fumar en las 200 personas? 60 dividido 200 y 140 dividido 200. Exactamente. La probabilidad de fumar sería el total de las que fuman sobre el total de las personas encuestadas. ¿Qué pasa si yo les digo cuál es la probabilidad de que si tomo una persona al azar de todas esas, sea hombre y además no fume? 60 sobre 200. Muy bien. 60 sobre 200 por este 60 que está acá. Porque hago la intersección de hombre y no fuma sobre el total de 200. Hasta ahí no condicioné nada. Muestreo desde el total de 200. Pero fíjense que si yo quiero ver si hay asociación con el sexo, tengo que recurrir a las probabilidades condicionales. Bueno, esto es lo que ya dijimos, ¿no? Lo que ya dijimos antes. Entonces me interesan las probabilidades condicionales. Entonces voy a calcular la probabilidad de que fume, dado que es mujer, ¿eh? Porque entonces ahora quiero ver cuál es la probabilidad de que fumen las mujeres. Entonces, ¿qué hago? Si digo, dado que es mujer, no puedo tener un casos posibles 200. ¿Cuántos casos posibles tengo si lo condiciono a que sea mujer? 100. Exactamente, 100. Entonces ahora me cambia mi espacio de resultados. Elijo una subpoblación de esa, no de los 200, sino de las 100 mujeres. Entonces la probabilidad que fume, dado mujer, en este momento, esta fila no existe para mí, la de los hombres. La única que existe es esta. ¿Y cuál es la probabilidad de que fume, dado que es mujer? Casos posibles, las 100 mujeres. Exacto, 20 sobre 100. Casos favorables, 20. 20 sobre 100, 0,20. Porque seleccionamos solo las mujeres para calcular la probabilidad de fumar. Restringimos el espacio de resultados solo a las mujeres. ¿Y con qué probabilidad la voy a comparar? ¿Con la de hombres? Bien. ¿Cuál condición? A ver. Que fumen y sean hombres. Que fume, 40. dado que es hombre, exactamente. Entonces voy a calcular probabilidad condicional, probabilidad de fuma, dado que es hombre. Entonces, ahora, dado que es hombre, en este momento la única fila que existe para mí es esta. Casos posibles 100, casos favorables los que fuman, 40 sobre 100, 0,40. Entonces, es evidente que la encuesta, yo sospechaba algo, la hice, pues ahora evidentemente los hombres fuman el doble que las mujeres. Entonces, por intuición uno dice, el fumar no es independiente del sexo. Quiere decir, si a mí me traen una persona, yo no miro, me dice, acá tengo una persona que saqué de esta encuesta, y esta persona fuma, ¿qué es más probable? ¿Me da alguna información extra sobre qué sexo puede tener en esta muestra?
Que sea hombre, porque hay más. Sí, pues Exactamente. tiene más prevalencia. Exactamente. Claro. Me agrega una información extra que es lo más probable es que esa persona sea un hombre, porque el hombre fuma el doble que las mujeres. Podría ser una mujer, obviamente, pero es más probable que sea un hombre, porque hay más hombres que fuman. Entonces no hay independencia acá. Entonces, vamos a ir... me perdí. No sé qué les iba a decir. Bueno. Vamos a hacer esta misma tabla, pero confeccionarla con probabilidades en lugar de frecuencias, porque ustedes van a ver que en exámenes o en la práctica van a tener tablas con frecuencias relativas o con probabilidades y no con frecuencias absolutas. Esto puede ser probabilidades o puede ser frecuencias relativas, depende de cuál es la filosofía de esta tabla. Si es simplemente una encuesta, podríamos llamarla frecuencia relativa. Si es una población de 200 personas divididas en dos subpoblaciones, podemos pensarla como probabilidad. O sea, ve que acá estamos casi indistintamente pensando en frecuencia relativa o en probabilidad. Lo llamamos probabilidad pues estamos en el capítulo de probabilidad. Técnicamente, si es una muestra y yo me paré a encuestar, estas serían frecuencias relativas en vez de probabilidades. Pero bueno, llamémosla probabilidades. Pensémosla como si fuera una población. Fíjense, ¿cómo confeccionamos esta tabla? ¿Qué hicimos para poner estas probabilidades acá adentro? ¿Qué cuentas hicimos acá? En los márgenes, por ejemplo. ¿Por qué la probabilidad de mujer es 0,5? Porque hicimos 100 casos favorables a mujeres sobre 200 posibles. O sea, 100 sobre 200, 0,5. 100 sobre 200, 0,5 de hombres. Y acá, 30% o 0,3, ¿por qué? Porque tenemos 60 fumadores sobre 200 en total. Hicimos cada cociente todo dividido por 200, ¿se dan cuenta? 20 sobre 200 es un 10% de mujeres que fuman, probabilidad 0,1. 80 sobre 200 es un 0,4 de mujeres que no fuman, ¿se entiende? Todas estas probabilidades acá están divididas por 200, por eso acá suman 1. Fíjense que acá, ahora se los voy a recuadrar para que lo vean, las probabilidades condicionales no las leemos acá, las tenemos que calcular. Entonces fíjense, probabilidad de hombre y fuma es 40 casos favorables sobre 200 posibles, frecuencia relativa o probabilidad 0,2, esta celda, ¿no? 40 sobre 200. También la probabilidad de fumar dado hombre, que la habíamos calculado acá, que daba 0,40, ¿cómo la calculamos acá? Fuma dado hombre, de nuevo, nos ubicamos en esta fila. Fuma 0,2, dado hombre 0,5, 0,2 sobre 0,5 es 0,4, que era lo mismo que calculamos acá como 40 sobre 100. ¿Se entiende? Las probabilidades condicionales las podemos calcular de acá o, si tenemos la tabla, en función de probabilidades en lugar de frecuencias. Y acá les pongo, que se fijen, que las probabilidades condicionales no están explícitas en la tabla, no la van a leer acá, el 0,2 de las mujeres o el 0,4 de los hombres. No la leen, hay que calcularla. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué pasaría ahora si los sucesos fueran independientes? Ahora alguien les dice que son independientes. Antes habíamos llegado intuitivamente a ver que no eran independientes. Una prueba que pueden hacer acá también es, para que fueran independientes, eso lo vamos a ver en la que sigue para probar que son independientes. Si ustedes quisieran probar acá que no son independientes, ¿qué tendrían que hacer? Probabilidad de mujer y fuma, tendría que ver si es igual a la probabilidad de mujer por la probabilidad de fumar. Y van a ver que acá no es lo mismo. Lo vamos a ver acá con la independencia. ¿Qué pasaría si fueran independientes? Se tiene que cumplir que la probabilidad de A intersección B es la probabilidad de A por la probabilidad de B para todas las casillas de la tabla. Por ejemplo, probabilidad de mujer y fuma, ¿está bien? Tiene que ser igual a la probabilidad de mujer por la probabilidad que fume. Propiedad de la probabilidad de sucesos, de la intersección de sucesos si son independientes. Se tendría que cumplir eso. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de mujer y fuma? Es 20 sobre 200, ¿sí? Y eso, si fueran independientes, tiene que ser igual a la probabilidad de mujer por la probabilidad de fuma. ¿Cuál es la probabilidad de mujer?
100 sobre 200. ¿Y cuál es la probabilidad de que fume? 60 sobre 200. Si yo hago esta cuenta me da 0,15. Y 0,15 es distinto de 20 sobre 200, que era 0,10, que es la que se había obtenido en la encuesta esta. Fíjense que acá la probabilidad de mujer y fuma era 0,10, porque no eran independientes. Pero acá, si son independientes, esta probabilidad tiene que ser 0,15. ¿Ven la diferencia? Esta tabla es bajo el supuesto de que son independientes. Esta tabla era la que habíamos obtenido de la encuesta y acá habíamos visto que no eran independientes. ¿Está bien? Acá son independientes. Entonces, fíjense, esta propiedad se tiene que dar para todas las celdas. Entonces, calculo la probabilidad de mujer y fuma. Bajo el supuesto de independencia, ¿cuánto da? 0,15. Ya vemos que da distinto de lo anterior, de 0,10. Ahora una pregunta. Yo ya tengo esta probabilidad. Esperen, no, antes de eso, vamos a llenar la tabla de frecuencias. Antes. Ahora esta la vamos a completar después. Acá está explicado cómo está calculada cada una. Probabilidad de mujeres, 100 sobre 200 por este cociente. Porque si se selecciona una mujer al azar entre los 200 participantes, hay 100 sobre 200. Lo mismo con la probabilidad de fumar, que era 60 sobre 200. Esto justifica estos dos productos que hacemos acá. Perdón, este producto entre estos dos cocientes. Pero 0,15 es la probabilidad de que si seleccionamos un individuo de los 200, dé simultáneamente que sea mujer y fume, si fueran independientes. Pero yo, si quiero llenar la tabla de frecuencias, no puedo poner esto, pues si yo lleno esto, estoy llenando una tabla de probabilidades. ¿Cómo lleno una tabla de frecuencias? Esa probabilidad de 0,15 la tendría que multiplicar por el total de 200. Entonces, si yo multiplico 0,15 por 200, me da 30. Fíjense que en la distribución eran 20, pero si son independientes, acá me tiene que dar 30. ¿De acuerdo? Yo calculé esta probabilidad como la intersección el producto de las probabilidades porque le puse la condición de que fueran independientes. A este 0,15 lo tengo que multiplicar por 200 para llenar la tabla de frecuencias. Y la pregunta es, ¿necesito calcular ese producto en cada una de las 4 celdas? Evidentemente no, porque si yo acá llené con 30, como eran 100 mujeres, automáticamente acá tienen que ir 70. Y si acá llené con 30, porque al ser 60 fumadores, el resto me queda 30. Y así por diferencia saco el resto de los valores de la tabla. ¿Vamos bien hasta acá? Esta es la distribución de frecuencias si son independientes, porque le puse esta condición. Ahora bien, si yo quiero la tabla de frecuencias relativas o de probabilidades, a cada uno de estos lo divido por el total. 30 sobre 200 es 0,15 porque en esta cuenta y el resto sale por diferencia. 0,5 menos 0,15, 0,35, 0,5 menos 0,15, 0,35, 0,3 menos 0,15, 0,15 y bueno, completo el resto. Por supuesto que estas marginales son las mismas, pero acá me cambió la distribución de la frecuencia, de las probabilidades dentro de la tabla. ¿Está bien? Ahora vamos a verificar. Esta es la distribución de las frecuencias de la encuesta si fueran independientes. Ahora vamos a calcular las probabilidades condicionales de nuevo. Fíjense, ¿cuál es ahora la probabilidad fuma dado mujer? Antes era 0,20. Fuma dado mujer, ¿cuál es? Dado mujer, estoy en la fila de las mujeres. 30 fuman sobre 100 mujeres. Esa probabilidad es 0,3. Antes era 0,2. ¿Cuál es la probabilidad fuma dado hombre? 30 sobre 100. Fuma dado hombre, 30 sobre 100. 0,30. ¿Cuál es la probabilidad simplemente de fumar? 60 sobre 200. 0,30. No es casual que estas tres sean iguales, porque eran independientes ahora los sucesos. Entonces ahora, la probabilidad de fumar dado mujer o fumar dado hombre es la misma, y es la misma de la probabilidad de fumar sin considerar que sea hombre o mujer. O sea que ahora el suceso de fumar no depende del sexo. Por eso es el mismo para todos. ¿Se entiende eso? Ahora si me traen una persona y me dicen, esta persona fuma, ¿me da algún dato extra para saber si es hombre o mujer? No,
porque hay tantos hombres como mujeres que fumen, porque la probabilidad es la misma para los dos. O sea que al ser independientes, la probabilidad condicional no me da ningún dato extra sobre los sucesos de lo que estoy tratando, justamente porque son independientes. ¿Tá? Esto, un ejemplo como este, lo tienen ustedes en la guía de trabajos prácticos, en un ejercicio que habla del color de ojos y la característica de la personalidad. Era egoísta, creo, una cosa así, y ojos claros y ojos oscuros. Entonces les dice, se clasificó a esas personas, se encuestó personas de ojos claros y ojos oscuros, y un psicólogo determinó qué características de personalidad tenían, si eran egoístas o altruistas o egoístas, no me acuerdo, algo así era. Y dice, el resultado dio que eran independientes. Entonces se les pide que ustedes completen la tabla, sabiendo que eran independientes. La van a completar con esta misma característica. Y después, si ustedes calculaban la probabilidad de egoísta, dado que es de ojos claros, de egoísta, dado que es de ojos oscuros, y la probabilidad de que sea egoísta, simplemente van a ver que las tres dan la misma, porque son independientes. ¿Está bien? Las probabilidades son las mismas para ambos sexos justamente porque hay independencia. Sin embargo, tienen otro ejemplo, que era un tratamiento y el resultado del tratamiento, mejora o no mejora, creo que era, no me acuerdo, y ustedes van a calcular la probabilidad de mejoría dado que fue tratado, la probabilidad de mejoría dado que no fue tratado. Y ahí van a ver una diferencia en esas probabilidades, justamente porque el tratamiento tuvo algún efecto y el resultado no es independiente del tratamiento. ¿Está bien? Las tablas de contingencia son muy útiles para estos cálculos, ayudan mucho a ver las probabilidades. Ahora las probabilidades son iguales para ambos sexos. Ahora sí podemos decir que fumar es independiente del sexo. Y es igual a la probabilidad de fumar en la población. Y esto es lo que se llama la prevalencia. Si uno dice, ¿cuál es la prevalencia de un suceso en una población? O la prevalencia de una patología. Es la foto de lo que pasa en el momento. Es la cantidad de individuos, por ejemplo, con la patología, sobre la cantidad total de individuos en la población. Eso es la prevalencia. ¿Ok? Esto ya es un concepto más... Profe, perdón. Sí. ¿Siempre que dos probabilidades condicionales sean iguales van a ser independientes? Espérate. Sí, de esto sí, sí. Si son iguales van a ser independientes, porque se va a verificar esta coincidencia de la probabilidad de intersección que va a ser igual al producto de las probabilidades. Sí, si son exactamente iguales, son independientes. Perfecto, gracias. Estas dos condicionales, o sea, el suceso fumar va a ser independiente del sexo. En este caso, o en el caso de que tengan otro criterio de agrupamiento, acá era el sexo. Gracias. Bueno, bueno, nada, esto. Recordemos cuando no eran independientes, las probabilidades estas diferían, porque en la condición, la probabilidad esa nos daba alguna información extra sobre el suceso, ¿no? Sobre que lo que ustedes me dijeron, que sabiendo que fumaba, era más probable que fuera hombre. Acá ya no nos da ninguna información extra. Creo que terminamos acá. No, bueno, no, sí, esto es el de las diapositivas que les mostré antes. Bueno, entonces, con esto, esperen, dejo de compartir. ¿Quieren hacer alguna pregunta, alguna duda que tengan? Una cosa. Perdón, sí. Yo no entiendo cuándo los sucesos son equiprobables o no, porque hay un ejercicio de la guía de problemas donde en el primer ejercicio son equiprobables y en el segundo no. O sea, no entiendo por qué no serían. A veces que sean equiprobables te lo puede decir el... Perdóname, estoy buscando, esperen, voy a ver si encuentro rápido la guía. Que sean equiprobables muchas veces te lo puede decir la redacción misma del ejercicio. Espera que voy a buscar. Claro, Déjame preguntaba. No, a veces te das cuenta por o cómo se hizo la experiencia. Espera que estoy buscando guía de trabajos prácticos. Pucha, Dios, cátedra. Bueno, supongo que era esto, no me acuerdo. Espera. Era fácil el ejercicio. En el 2 había reposición. Bueno, espérate. Y era no equiprobable.
Sí. ¿El primero me decís? Claro, entre el primero y el segundo, en el primero son equiprobables y en el segundo no. Pero no entiendo por qué, no entiendo la diferencia. Ah, bueno. O sea, ¿qué determina que un suceso sea equiprobable? Sí, tiene la misma probabilidad. Fíjate acá. Tenés bolillas rojas y blancas no identificables. Se extrae una bolilla, se observa el color, se devuelve y se extrae otra. El espacio de resultados. ¿Qué es el espacio de resultados acá? Con bolillas rojas y blancas. Es roja, blanca, 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 roja, roja. Claro, vos acá lo que vas a hacer es... Exacto. Acá tenés pares ordenados, porque se extrae, se observa el color y se devuelve. Vas a tener roja, blanca, roja, roja, blanca, roja, blanca, blanca. Entonces, los colores están en distintas proporciones. O sea, los sucesos elementales no son equiprobables acá, porque los colores no tienen las mismas proporciones. Entonces, no es lo mismo roja, roja que blanca, blanca. Seguramente roja, roja va a tener más probabilidad que blanca, blanca, porque tenés más bolillas rojas. ¿Está bien? ¿Cuál es la probabilidad de sacar roja, roja? Ustedes ven, ¿no? Ah, pero espera, no les estoy compartiendo la pantalla. Qué viva que soy. Esperen un cachito. Déjenme ver. Compartir, nadie me dijo. Acá. Compartir pantalla. Ahora sí lo ven. Entonces, roja, blanca, roja, roja, blanca, roja, blanca, blanca. Si vos acá, ¿cuál es la probabilidad? Hagamos uno, por ejemplo. Roja, roja. La probabilidad de roja en la primera se devuelve a la urna, ¿sí? O sea que son independientes. Roja en la primera es 4/6. Roja en la segunda también es 4/6. ¿Está bien? En la primera, la probabilidad roja en la primera es 4/6. Sí. La probabilidad roja en la primera, dado que fue roja, roja en la segunda, dado que fue roja en la primera, también es 4/6. 4/6 por 4/6. No es lo mismo que 2/6 por 2/6, si fueran las dos blancas. O no es lo mismo que 2/6 por 4/6, si fuera blanca en la primera y roja en la segunda. O sea, no son equiprobables. Vamos a ver acá. O sea, vos lo que decís que el suceso que salga roja, roja es más probable que salga blanca, blanca. Claro. Eso. Porque 4/6 por 4/6 es mayor que 2/6 por 2/6. Ok, sí. Bien. A ver. 3 blancos, 1/3. O sea, tenés blanco 1, blanco 2, blanco 3. Y negros, negro 1, negro 2. Para parcial se elige al azar un par de cobayos. Bien, entonces, como vos acá están numerados, el espacio de resultados acá, ¿cómo va a ser? Blanco 1, todas las posibilidades. Blanco 1, déjame ver una cosa. Son 10. Sí, claro, porque vos acá, blanco 1 no puede salir de nuevo blanco 1. Puede ser. Porque vos elegís un par de cobayos. ¿No? Entonces pueden ser blanco 1 con blanco 2, blanco 1 con blanco 3, blanco 1, negro 1, blanco 1, negro 2 y así. Todas las posibilidades, pero no puede haber repetición, porque un cobayo no puede salir 2 veces. Seguramente no vas a meter la mano y vas a agarrar. Como los tenés identificados, vas a meter papelitos que se llamen blanco 1, blanco 2, blanco 1, blanco 3, etc. Y vas a sacar el papelito. Y entonces, cada combinación sí va a tener la misma probabilidad de salir. Porque vos eso, digamos, armaste todos los papelitos, son 10, me dijeron. Sí, son 10 probabilidades. Sí, son 10 sucesos. Son 10 sucesos. Y vos vas a elegir un papelito de entre los 10, o una bolilla, uno lo que sea de entre los 10. Así que ahí son equiprobables, sí. Claro. Por la forma en que haces la experiencia. Se los recomiendo que lo hagan porque este es muy interesante, el 1-3. Si alguien lo hizo, seguramente lo habrá hecho. Por acá está mucho lo de las probabilidades condicionales, ¿ven? Sabiendo que habla inglés. O sea, ahí sacan la subpoblación. Acá, obviamente, que el espacio de resultado va a ser, hablan francés, inglés o los dos idiomas. Van a tener francés sí, inglés no. Francés sí, inglés sí. Francés no, inglés no. O sea, van a tener 4 posibilidades, ¿no? Cada uno de los dos idiomas,
Claro, uno sí, el otro no, que el que no hable ninguno y el que hable los dos, para tener 4 posibles. O sea que fíjense que la probabilidad, por ejemplo, de que hable francés, que es 20 sobre 40, no es que hable solo francés. Acuérdense que cuando calculen esta, la probabilidad que hable francés, que va a ser 20 casos favorables sobre 40 posibles, va a ser la unión de 2 sucesos, francés e inglés, o francés sí, inglés no. ¿Se entiende? ¿Alguien ya lo hizo en el práctico? Lo mismo inglés. La probabilidad de inglés, que es 16 sobre 40, va a ser la unión de 2 sucesos, inglés y francés, o inglés solo y francés no. ¿De acuerdo? Háganlo con esa premisa. Bueno, ¿algún otro? Acá está, ven, tratados y curados, acá tienen, y el de, los antigripales, y el de los ojos claros, ahí está. No son muchos ejercicios, traten de ir haciéndolo para sedimentar un poco lo que vimos. ¿Alguna otra pregunta? Dejo de compartir, así los veo. ¿Listo? ¿No tienen más dudas? No, ahí el se escucha. Ahora sí, dale, Eric. No. Se te escucha bajo y con estática. Sí, no se escucha, a ver. Hola. A ver, ahora sí. Ahí se escucha. ¿Ahí se escucha? Gunther, Hola. ¿quién está hablando? Esperen que no veo. ¿Quién? Dale, a ver, ¿quién? A ver. Eric, dale, Eric, a ver. Hola, ¿ahí se escucha? Ahora sí, dale, dime. Ahí está. Yo me perdí un poco en la explicación de la parte final del teórico. ¿Por qué cuando eran independientes tenía una probabilidad y cuando no eran independientes otra probabilidad? Bueno, está bien, justamente. Porque unas situaciones sí son independientes y la otra sí no lo son. Entonces las probabilidades no van a ser las mismas. Acá había independencia porque justamente las probabilidades condicionales eran las mismas. Porque acá vos confeccionaste esta tabla dada la condición de independencia. Acordate que la propiedad de independencia era esta, que la probabilidad de intersección era el producto de las probabilidades. Cuando vos haces la probabilidad de mujer por la probabilidad de fuma, da 0,15, que es esta es bajo independencia. Pero en la encuesta que se hizo, o sea, en el experimento inicial, no era 0,15, justamente porque no eran independientes. Porque la probabilidad era el doble en uno que en otro. No siempre es el doble, digamos. Con que no sean iguales ya te va a indicar que no hay independencia. Ok. Listo, gracias. Esta vos no la calculaste. Esta encuestaste y llenaste la tabla. Acá sí. Acá llenaste la tabla bajo la premisa de independencia. Por eso no da lo mismo. Ok. ¿Ah? O sea, si hubiese hecho la tabla sin la premisa, me hubiese dado diferente. Claro, acá no hay ninguna premisa. Vos podés completar una tabla bajo una premisa de independencia porque tenés una fórmula para la independencia. Entonces completás, fíjate, los márgenes son los mismos. Vos las completás con la propiedad de que sean independientes. Por eso te dio distinto. Si acá fíjate que da lo mismo. Si vos haces acá, a ver, si vos haces no está acá, compartiendo por las dudas. no estoy compartiendo. No. Está bien. Perdón. Gracias por avisarme, pero cachito. Por eso yo decía acá y no estaban viendo. Claro, sí. Bueno, acá sí, pero un cachito, acá. Si vos haces acá la probabilidad, bueno, acá ya partiste de eso, ¿no? Probabilidad de mujer por la probabilidad de fuma te dio igual a la probabilidad de la intersección, que era 0,15. O sea, si vos acá haces probabilidad de mujer 100 sobre 200 por probabilidad de fuma 60 sobre 200, te da 0,15, que es la probabilidad de la intersección. Pero si vos haces acá probabilidad de mujer, que era 100 sobre 200, por la probabilidad de fumar 60 sobre 200, te da 0,15, que no es lo mismo que el 0,1 que se había observado. Por eso si vos acá lo aplicaras, dirías, acá no se cumple que son independientes. Porque si yo hago probabilidad de mujer
por la probabilidad de fumar, no me coincide con el 0,15, que era esa equivalencia, Claro. ¿no? Dada la independencia. Acá si a vos te preguntaran, ¿son independientes? Bueno, haces el cálculo ese del producto de las probabilidades y te das cuenta de que no son independientes, porque no coincide Claro. la probabilidad de intersección con el producto de las probabilidades. Ah, listo. Me había perdido la parte del 100 sobre 200 y me fui a cualquier lado. Claro, no, Bueno, porque gracias. metí mucha condición y al final pues sé que algo quedó sin explicar. No, igual se entendió. Así que, Bueno, muchas gracias. bueno, chiquitos, ¿cómo? Profesora, una pregunta. ¿Sí? No sé si entendé bien. A pesar de que tanto hombres como mujeres tienen la misma probabilidad de ser fumadores, eso no se refleja en la encuesta. Si yo la encuesta la hiciese con mucho más personas, ¿se acercaría más a la probabilidad? Bueno, pero no necesariamente. Nosotros forzamos a que fueran independientes, por eso completamos la tabla bajo el supuesto de independencia. Como les dice en el ejercicio ese, completen la tabla de ojos claros, oscuros, etcétera, dado que al experimentador le dio que eran independientes. Pero acá no necesariamente. Yo no sé cómo es el tabaquismo en la población. Es probable, no, bueno, ahora cambiaron mucho las cosas, ahora fuma menos la gente, pero si vos tomás más encuestas, vas a acercarte a una probabilidad que tiene más que ver con la probabilidad real de toda la población, pero no necesariamente te vas a acercar a que sean iguales, porque en la sociedad, en la población, no necesariamente el fumar es independiente del sexo, lo más probable es que no fumen lo mismo hombres y mujeres. Claro, yo lo que me refería si esto se parecía como con los dados, que yo tengo una probabilidad de que salga un número, pero eso no condiciona, eso no hace que me salga ese número. Yo digo que tengo una probabilidad de 1 en 6 de que me salga el 1, eso no va a ser que yo tiro 6 veces, me salga 1 sí o sí. Claro, por eso te decía, cuando ese experimento, que es muy básico y que tiene una probabilidad asignada por las características de que es tirar un dado y que sea aleatorio, etcétera, que es una cosa muy simple, cuantas más veces lo hagas, te vas a acercar más al un sexto, porque por la característica misma ya se sabe que es un sexto. Pero cuando es un caso, digamos, real de una población que vos no sabés qué pasa en la población, vos no tenés más posibilidad que tomar una muestra, como el cuadrito que les mostré. La población no vas a tener nunca el acceso a toda la población, a menos que cuando vayas a hacer el censo de toda la población les preguntes si fuma o no fuma, y ahí tendrías la probabilidad real de fumar en la población entre hombres y mujeres, porque ahí tendrías un dato basado en un censo, en la población completa. En las muestras, sí es cierto que cuanto más grande sea la muestra, la frecuencia relativa o la proporción que vos calcules se va a acercar más a la probabilidad. Pero esa sí no la vas a saber a menos que pudieras tener acceso a todo el censo de la población completo. El dado porque es un caso hipotético donde se puede asignar una probabilidad según las características de la experiencia simple de tirar un dado, ¿no? Pero en una población, en las experiencias basadas en la biología, en la fisiología o en la sociología, ahí sí nunca vas a conocer las probabilidades reales. No sé si me expliqué lo que me preguntaste. Sí. Bueno, los felicito. Tienen inquietudes, eso es interesante, que se pregunten cosas. Bueno, los que tuvieron el práctico, ya, ahora, supongo que a lo mejor ahora van a poder terminar más los ejercicios con algún fundamento de algo más de teoría. Y los que no lo tuvieron, bueno, espero que se acerquen con más ganas a la práctica ahora, al taller. Bueno, chiquitos, nos vemos el jueves, si Dios quiere. Yo ahora entonces lo voy a poner a grabar esto, se lo subo a YouTube, les mando el link con el YouTube y les voy a mandar también el libro que les dije, el de elementos, que les va a gustar mucho, que los va a ayudar a estudiar más o sea que van a ser como las clases que vemos, pero más explicadas, con ejemplos más desarrolladas. Así que creo que los va a ayudar, les voy a subir el libro también. Bueno, que tengan linda semana. Muchas gracias, profe. Muchas gracias, profe. Gracias, profe. Adiós. Profe, buen fin de.
Chau. Chao, profe, gracias. Suerte. Esperen que pongo primero